Bueno, dice un experto que es el coordinador de las unidades de cuidados intensivos, que es miembro de la comisión esta que está asesorando al Ministerio de Salud, que en las próximas 3 semanas se alcanzaría el pico de la pandemia de coronavirus en Panamá, y que indica que esto no debe ser un motivo de alarma, por lo que se busca es identificar la mayor cantidad posible de personas positivas para entonces mantenerlas aisladas, que yo creo que ese es el nombre de que hay que poner. De esta manera, lo que queremos evitar es que se conviertan en foco de contagio, ¿no? Que estamos diciendo exactamente eso. Y nosotros aquí en esta empresa ya tomamos la decisión de que no entra nadie ni sale nadie, así que solamente va a estar el personal de nosotros. No vamos a tener invitados aquí, si lo hacemos vamos a hacerlo por teléfono, pero no vamos a hacerlo aquí con invitados presencialmente, ¿no? Y ellos hicieron una gira de trabajo por la región de Azuero, Herrera de los Santos y Veraguas, porque ellos pretenden ubicar pacientes que estén afectados y además verificar o inspeccionar las condiciones en que se encuentran las unidades de cuidados intensivos. Me parece eso muy bien, porque Panamá, la capital de la República, nada más no debe ser ni la provincia. Qué bueno que están viendo también el interior, porque lo que hay que ver también es si hay camas suficientes, ¿no?, en el área de cuidados intensivos y semi-intensivos. Y lo más importante son los monitores para los signos vitales, ¿no?, que la gente sepa cómo marchan. Pero yo vi que hay medidas también interesantes, porque ya el metro ha bajado un 60%. La disminución de la demanda de los usuarios, demanda diaria, y han anunciado que han modificado el horario del metro para las personas que utilicen este medio tan eficiente. El horario del metro será de 5 de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado y de 7 de la mañana a 9 de la noche los domingos. Ya lo saben, los usuarios procuren estar antes de las 9 de la noche porque se cierra el metro después de las 9. Bueno, además porque hay toque de queda a las 9. Sí, por eso. Es inútil tener un transporte público si no puedes estar en la calle. Sí. Ahora, yo quería hacer una mención de la tragedia, de la gravedad de este asunto, porque uno piensa, dice, bueno, quédate en la casa, por supuesto, ya eso ha sido aclarado, el que puede quedarse en la casa, quédese en la casa, el que no tiene que salir a trabajar. Y las empresas están haciendo lo posible, algunas o la mayoría, quiero pensar yo, de mantener a sus empleados con una forma muy, muy difícil. Algunos están haciendo ya arreglos de reducción de horas de trabajo, lo cual implica a su vez una reducción de los ingresos reales de los colaboradores. Pero lo que antes era apenas una estadística, ahora se va a volver un asunto, o se está volviendo un asunto inmanejable, que es el empleo informal. La persona que no tiene un patrono, el que no recibe un cheque todos los meses o todas las quincenas, que es el 40% de la población. O sea, ahora, ¿qué le pasa a los informales? Cuando hablo de los informales, la gente que vende cosas por ahí, la gente que camaronea, la gente que es un gran porcentaje. Bueno, no hay que explicar que eso habla bien del panameño. Que es un informal. Sí, pero eso, ¿quién carga con ellos? Va a cargar con ellos ahora? Porque en la práctica ellos también han perdido su trabajo, ellos han perdido el día a día de sus hogares, los han perdido y lo van a seguir perdiendo. Cuando uno habla, por ejemplo, vendrá igual para para el transporte público entre Panamá y el interior, ahora que está cercado a partir de mañana, o a partir de hoy, perdón, queda ya cerrado. Y la mayoría del transporte público está manejado por trabajadores informales, por eso, taxistas que no cobran seguro social, conductores de autobuses colegiales que no cobran seguro social. Los pavos, todo. Todo. O sea, hay aquí un problema social importante porque muchas veces tendemos a decir, bueno, las empresas pueden hacer arreglos, se les va a dar un auxilio. ¿Cómo se le llega a ese 40% de la población que trabaja en la informalidad? Y se han construido locales que antes, todos recordamos el famoso Salsipuede, que está lleno de crónicas de la literatura panameña, doctor Ritter, ¿no? Las leyendas que surgieron alrededor del barrio del Salsipuede. Bueno, el Salsipuede está todo desocupado.
Ese es un negocio de pequeños empresarios informales. Sí. O sea, toda la buhonería toda la buhonería está ociosa. O sea, porque la forma del diseño que se hizo con Salsipuede no ha funcionado, no funcionó con una inversión millonaria que se hizo allí, y los informales no quieren estar allí. Entonces algo tenemos que hacer, porque la economía informal en el fondo le quita un peso al Estado, doctor Ritter. Sí, claro, pero le quita un peso al Estado. Pero en momentos como este le agrava la situación al Estado. Mira. El presidente se refirió en su intervención anteayer, dijo: a los canillitas no los vamos a olvidar. Y yo creo que en los canillitas él no quiso decir propiamente los canillitas, porque canillitas casi no hay. Ya ha desaparecido. Eso es una figura que ha desaparecido, que antes era muy frecuente, los que vendían periódicos en las calles, los que voceaban los periódicos. Yo conocí canillitas que vendían 700 periódicos diarios. Ya eso casi no existe, pero sí hay otra forma de economía informal, que es la que vende cosas en los semáforos, por ejemplo, que nadie se atreva a comprar ahora por miedo al contagio del coronavirus. O sea, hay una cantidad, si uno se pone a tratar de identificar la gama de trabajadores informales que tenemos en Panamá, esa gente casi que a partir de hoy o a partir de hace una semana, porque que esto comenzó, se ha vuelto un problema, hay un problema social que es mucho más difícil de manejar que simplemente quedarse en la casa. Hay una nota que invito a que la lean, de la BBC de Londres, un escrito muy interesante, lo pueden meter en sus teléfonos móviles. Dice: coronavirus, ¿qué están haciendo las grandes economías para evitar la bancarrota de las empresas y la escasez de dinero, y hasta dónde pueden llegar? Se titula, y habla pues de la pandemia esta que ha desatado una crisis económica, y dice que está convertida Europa en el epicentro de la pandemia y los Estados Unidos en emergencia nacional, que los gobiernos están apretando el acelerador para limitar el devastador impacto económico de la propagación. Entonces hablan de 5 medidas económicas sin precedentes, porque esto desde la Segunda Guerra Mundial no se da. La última vez que ocurrió esto en la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, para que tengan una medida nada más. Y entonces el problema aquí es que la actividad económica se hunde en casi todo el mundo, y las empresas de los sectores más golpeados son las aerolíneas, los hoteles y los restaurantes, que ya han mandado la señal de que pueden quebrar. Dice que están muchos trabajadores perdiendo sus empleos, y las bolsas, ni hablar, la palabra es mía, están cayendo también de una forma estrepitosa. Entonces, las restricciones de libre circulación por las calles no son vistas desde la Segunda Guerra Mundial, dice el escrito en efecto, y que la crisis sanitaria tiene su epicentro en Europa y Estados Unidos, que por eso han declarado estado de emergencia. Y América Latina, los países con más personas contagiadas, están siguiendo el mismo camino. O sea, lo que hemos hecho nosotros de estado de emergencia es lo propio, es lo que están diciendo ellos, ¿no? Entonces, lo que no se sabe qué tiempo se va a extender esto, ni se puede calcular tampoco cuánto dinero se le puede inyectar a las economías, y qué medidas de emergencia pueden poner para mitigar los efectos más inmediatos en el bolsillo de la gente, en los ingresos de la gente. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las grandes multinacionales que mueven las cadenas de producción internacionales y ahora han comenzado a paralizar sus fábricas? Ojo, por otra parte, preguntan cómo pagarán las familias la renta y el supermercado. Y hablan de que los líderes europeos, presten atención, los líderes europeos han dicho que están dispuestos a invertir, abro comillas, lo que sea necesario, cierro comillas, para salvar a la economía de una catástrofe mayor. ¿Qué le parece? Mira, estas economías grandes, como la de Estados Unidos, por ejemplo, ayer Estados Unidos está hoy en el Senado la posibilidad de la aprobación de una ley que seguramente se hará, lo está haciendo el Senado con el beneplácito del presidente, de dedicar, ellos le dicen $1 trillón, para nosotros sería un billón, o sea, $1 millón de millones de dólares para entregarle $1.200 de inmediato a cada norteamericano, $1.200. Pero esa es la economía más poderosa del mundo. Lo que ocurre es que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial ocurrió básicamente en Europa, con excepción de Japón, donde sí se libró parte de la guerra, y en el norte de África, es una guerra europea.
O sea, en Estados Unidos, fuera del bombardeo de Pearl Harbor, no ocurrió más nada, ni en los Estados Unidos, ni en ningún país de América Latina el territorio. Hubo guerra. Hubo una guerra europea, no ocurrió en Asia, no ocurrió por en eso África. el efecto devastador de las Torres Gemelas. Pero de esta pandemia no se ha salvado nadie, no se ha salvado ningún país del mundo, se ha salvado de ser parte, quien lo haya buscado o no, de la guerra. De hecho, en Panamá, si lo queremos hacer la comparación, en Panamá, para la Segunda Guerra Mundial hubo una pequeña bonanza económica por la gran cantidad de soldados americanos que había en la zona del canal. A diferencia de lo que ocurrió en Europa, para Panamá fue una pequeña bonanza económica. Esta vez... No así la inauguración del canal, que fue en medio de la Primera Guerra Mundial, bueno, que estaba deprimido. Estaba la segunda. Estaba comenzando la Primera Guerra en aquel momento, pero lo que ocurre es que nosotros tenemos, esta vez, sí somos parte de lo que se le quiera llamar, de esa guerra. Nos ha afectado a todos, los que hayan declarado la guerra y los que no. Entonces, ahora, Europa obviamente fue el país que más la sufrió. Estados Unidos la sufrió también, pero la sufrió en vidas humanas, no la sufrió en su territorio como está sufriendo ahora esta pandemia que nos ha afectado. Devastadora. Oye, ahí aquí en el escrito de la BBC citan a un profesor de economía de la Universidad de Berkeley, que además es investigador del Peterson Institute for International Economics. Dijo que en el caso de los Estados Unidos, que está planeando un gigantesco plan de emergencia con fondos fiscales, hay que tener cuidado, dice el profesor. Está el peligro de que el dinero llegue a los lugares equivocados, citando como ejemplo la idea de la Casa Blanca de suspender el pago de impuestos de los trabajadores, dado que tendrá muy poco efecto en las personas con menores ingresos. Tiene mucho sentido lógico esto. Que son los que más necesitan, sí. o los que están desempleados. Dice él, agrega que lo importante es mantener a flote los negocios y dar incentivos para que las empresas no despidan trabajadores, dice este académico. Ojo, con esto me parece que debe pensarlo muy bien el gobierno, tomar en cuenta esto, se lo recomiendo, está en la BBC de Londres hoy. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.